Gary. ¿Y por qué es así? Pursa. ¿Te gustaría aportar esa respuesta, Arten? Arten. Claro que sí. La razón por la que eso es así, es porque son 4 los principales estados de aprendizaje por los que tendrás que pasar en tu camino de regreso a Dios. Todo el mundo pasará por los 4, y todos los que progresen en estos niveles, en ocasiones retrocederán y avanzarán inesperadamente entre ellos. Cada nivel comprende diferentes pensamientos y las experiencias resultantes, y así interpretarás exactamente la misma escritura de distintos modos, dependiendo de cuál sea tu actitud de aprendizaje. El estado de casi todo el universo es el dualismo. La mente cree en el dominio del sujeto y el objeto. Conceptualmente, a los que creen en Dios les puede parecer que hay 2 mundos y que ambos son verdad. El mundo de Dios y el mundo del hombre. En el mundo del hombre crees, práctica y objetivamente, que de hecho hay un sujeto, tú, y un objeto, a saber, todo lo demás. Esta actitud ha quedado bien expresada en el modelo de la física newtoniana. Se cree que los objetos que constituyen el universo humano, que hasta los últimos cientos de años se llamaba simplemente el mundo, refiriéndose a la totalidad de la manifestación, existen separados de ti, y que tú los puedes manipular. Este tú hace referencia al cuerpo y al cerebro que parece hacerlo funcionar. De hecho, como ya hemos dicho, el cuerpo y el cerebro que crees ser, parecen haber sido causados por el mundo. Como veremos, la idea es exactamente al revés. Necesariamente, la actitud hacia Dios que acompaña a esta actitud de aprendizaje es que Él está en alguna parte fuera de ti. Ahí estáis tú y Dios, aparentemente separados el uno del otro. Dios, quien en verdad es real, parece distante e ilusorio. El mundo, que en verdad es ilusorio, parece inmediato y real. Por razones que describiremos más adelante, tu mente dividida, que se separó de su casa como el hijo pródigo, ha asignado inconscientemente a Dios las mismas cualidades que posee tu mente aparentemente separada. Así, Dios y los mensajes que parecen venir de Él, están en conflicto. Recuerda que la mayor parte de esto es inconsciente, lo que significa que parece existir allí fuera en el mundo, en lugar de existir en tu propia mente dividida. Por eso Dios es considerado al mismo tiempo como un Dios compasivo e iracundo. Es al mismo tiempo amoroso y un asesino, dependiendo aparentemente de su estado de ánimo. Esta puede ser una buena descripción del conflicto de la mente dualista, pero difícilmente sea una descripción de Dios. Es casi innecesario añadir que todo esto conduce a una serie de paradojas incontrolables, incluyendo la extraña noción de que Dios ordena a determinada gente que mate a otros con el propósito de adquirir ciertas tierras y posesiones, o para revelar a todos cierta versión de la justicia o de la verdadera religión. La absurda tragedia de la dualidad es considerada normal por todas las sociedades modernas, que están locas de atar. La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasarás durante tu regreso a Dios, suele ser denominada semidualismo. Podría ser descrita como una forma más suave y bondadosa de dualismo, porque la mente ha empezado a aceptar ciertas ideas verdaderas. Una vez más, no importa cuál sea tu religión, razón por la cual todas las religiones tienen algunas personas muy amables, gentiles y relativamente libres de juicios. Una de las ideas que la mente aceptaría en esta etapa es el concepto de que Dios es amor. Sin embargo, una noción tan simple como esta, si se cree verdaderamente, traería consigo algunas preguntas muy difíciles. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede también odiar? Si Dios es verdaderamente amor perfecto, ¿puede cometer errores? Si Dios es creador, ¿podría mostrarse vengativo con aquello que Él mismo ha creado? Cuando se ve con claridad que la respuesta a estas preguntas es por supuesto que no, queda abierta una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. En el estado de semidualismo tu mente ha empezado a perder parte de su oculto pero terrible miedo a Dios. Ahora Dios te resulta menos amenazador, como tú mismo nos has comentado. Una forma primitiva de perdón ha enraizado en ti. Sigues pensando que eres un cuerpo, y tanto Dios como el mundo siguen pareciendo que están fuera de ti, pero ahora sientes que Dios no es la causa de tu situación. Quizá la única persona que siempre estaba allí cuando las cosas parecían irse al garete eras tú. El perfecto amor solo puede ser responsable de lo bueno. De modo que todo lo demás debe venir de alguna otra parte.
Pero, como veremos en nuestra próxima actitud de aprendizaje, no hay ninguna otra parte. Pursa. De modo que ahora llegamos al tema del no dualismo. Recuerda que tanto si estamos hablando de una actitud de aprendizaje como de una visión espiritual, siempre nos estamos refiriendo a un estado de la mente, una actitud interior, y no algo que se vea en el mundo, con los ojos del cuerpo. Comenzaremos con una idea simple. ¿Recuerdas ese viejo acertijo que pregunta: si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, sigue haciendo ruido? Gary. Claro que sí. No puede ser probado, por eso la gente siempre acaba discutiendo sobre él. Pursa. ¿Cuál dirías que es la respuesta? Prometo no discutir contigo, Gary. Yo diría que el árbol siempre hace ruido, tanto si hay alguien allí para oírlo como si no. Pursa. Y te equivocarías completamente, incluso en el nivel de la forma. El árbol emite ondas sonoras. Las ondas sonoras, como las ondas de radio, y en realidad las ondas energéticas de todo tipo, necesitan ser captadas por un receptor. Hay muchas ondas de radio que inundan esta habitación en este momento, pero no hay sonido porque no hay un receptor sintonizado con ellas. El oído humano y el animal son receptores. Si un árbol cae en medio del bosque, y no hay nadie allí para oírlo, no hace ningún ruido. El sonido no es sonido hasta que lo oyes, del mismo modo que la onda energética no parece materia hasta que la ves o la tocas. Acortando una larga historia, debería ser evidente a partir de lo anterior que hacen falta dos para bailar un tango. Para que cualquier cosa pueda interactuar necesitas la dualidad. Evidentemente, sin dualidad, no hay nada con lo que interactuar. No puede haber nada en el espejo sin una imagen delante del espejo, asociada a un observador que lo percibe. Sin dualidad no hay árbol en el bosque. Como saben algunos de vuestros físicos cuánticos, la dualidad es un mito. Y si la dualidad es un mito, no solo no hay árbol, sino que no hay universo. Sin ti para percibirlo, el universo no está aquí, pero la lógica dicta que si el universo no está aquí, tú tampoco estás aquí. Para fabricar la ilusión de la existencia, tienes que tomar la unicidad y dividirla aparentemente, y eso es precisamente lo que has hecho. Todo es un truco. El concepto de unidad no es muy original. No obstante, la pregunta que muy pocos se plantean es: ¿con qué soy realmente uno? Aunque la mayoría de aquellos que se plantean esta pregunta dirían que la respuesta es Dios, a continuación cometen el error de suponer que ellos y este universo fueron creados en su forma presente por lo divino. Eso no es cierto, y deja al investigador en una posición en la que, aunque domine la mente, como sin duda hizo Buda, todavía no alcanza a Dios de manera permanente. Sí, él logrará la unidad con la mente que fabrica las ondas de la dualidad. Esta mente, que se encuentra en un no lugar que transciende todas vuestras dimensiones, está completamente fuera del sistema del tiempo, el espacio y la forma. Es la extensión propia y lógica de la no dualidad, pero, aún así, no es Dios. Es, de hecho, un callejón sin salida. O, mejor aún, un principio muerto. Esto explica por qué el budismo, que es la religión psicológicamente más sofisticada de todo el mundo, no aborda la cuestión de Dios. Y esto es así porque Buda no abordó la cuestión de Dios mientras seguía estando en el cuerpo que llamas Buda. También es la razón por la que distinguimos entre el no dualismo y el no dualismo puro. Cuando Buda dijo: estoy despierto, quería decir que se había dado cuenta de que ya no participaba en la ilusión, sino que era el creador de toda la ilusión. Aún así, hace falta un paso más, y ese paso se produce cuando la mente, que es la hacedora de la ilusión, elige ir completamente en contra de sí misma y a favor de Dios. Por supuesto que alguien con la tremenda realización de Buda tuvo vislumbres de esto, pasando rápidamente a tener exactamente la misma conciencia que J. Pero Buda logró esto en una vida de la que el mundo no sabe nada. No es anormal que haya personas que alcancen el nivel de iluminación de J en el anonimato, y que la gente piense que lo alcanzaron en una vida en la que fueron famosos, cuando en realidad no fue así. La mayoría de los que alcanzan la verdadera maestría espiritual no están interesados en ser líderes. Al mismo tiempo, hay personas que están muy a la vista cuando, en lugar de ser verdaderos maestros de espiritualidad y metafísica, simplemente están exhibiendo los síntomas de una personalidad extrovertida. Gary. Entonces, ¿cómo experimentó J su unicidad con Dios?
Arten. Ahora llegamos a eso. Una de las razones por las que te estamos contando todo esto es para poder contextualizar algunas de sus afirmaciones. Una de las cosas de las que se tuvo que dar cuenta era que no solo no existe el universo, sino que él mismo no existía en ningún otro nivel que el del puro espíritu. Eso es algo que prácticamente ninguno de nosotros quiere saber. Resulta aterrador para la gente a nivel inconsciente porque implica la renuncia a la individualidad o a la identidad personal, ahora y para siempre. Gary. Una vez oí que el médico ayurvédico de Deepak Chopra decía a sus alumnos: yo no estoy aquí. ¿Es ese el tipo de experiencia a la que te estás refiriendo? Arten. El médico del que hablas es un hombre brillante y que sabe expresarse, pero no sirve de gran cosa saber que no estás aquí si no tienes el cuadro completo. Sin duda es un paso en la dirección correcta, pero de lo que estoy hablando ahora mismo no es únicamente de que yo no estoy aquí, sino que no existo de manera individual, en ningún nivel. No hay alma separada o individual. No hay Atman, como lo llaman los hindúes, excepto como un pensamiento erróneo en la mente. Solo existe Dios. Gary. Entonces vosotros no estáis aquí. Ni siquiera existís, y la mente está proyectando estas ondas de dualidad para que pueda parecer que se hacen partículas sólidas, interactuando unas con otras como en una película. Además, estás diciendo que pocas personas han sido conscientes alguna vez de la verdadera razón por la que vienen aquí. Arten. No está mal. Como hemos dicho, nosotros estamos aquí para servir los propósitos del Espíritu Santo, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué son ni de cómo han llegado aquí. Lo que has dicho es demasiado limitado. No es solo que yo no exista, tú tampoco existes y tampoco existe este falso universo. Cuando hablamos de regresar a la realidad y a Dios, no nos estamos limitando a echar humo hipotético. No puedes tenerte a ti mismo y a Dios. No es posible. No puedes tener el universo y tener a Dios. Ambos son mutuamente excluyentes. Tendrás que elegir. No hay prisa, porque el tiempo es una cortina de humo, y nosotros vamos a darte algunas de las enseñanzas de J sobre cómo escapar de él. No es fácil, pero se puede lograr. El Espíritu Santo no te ofrecería un camino que no fuera practicable. A veces tendrás miedo de perder tu identidad. Por eso antes nos hemos ocupado de indicarte que en realidad no estás renunciando a nada a cambio de todo. Pero hará falta tiempo y algo más de experiencia para que tengas fe en eso. Gary. De modo que el no dualismo es como la vieja enseñanza de vivir como si estuvieras en este mundo, pero tu actitud es que, de los dos mundos aparentes, el mundo de la verdad y el mundo de la ilusión, solo la verdad es verdad y lo demás no lo es. Arten. Sí, un alumno ejemplar. Incluso así, la gente comete el error de pensar que la ilusión fue fabricada por la verdad. De modo que siguen cometiendo el error de tratar de legitimar la ilusión, en lugar de renunciar a ella. No puedes esperar romper el ciclo de nacimiento y muerte mientras mantengas esta confusión. La mente inconsciente llega a tales extremos para evitar a Dios que, o bien le ignorarás, o aún es más probable que trates de revertir el no dualismo el dualismo. Un extraordinario ejemplo de esto es lo ocurrido a una de las grandes enseñanzas de la filosofía india llamada Vedanta. El Vedanta es un documento espiritual no dualista que enseña que la verdad de Brahma es todo lo que verdaderamente existe y que todo lo demás es ilusión, falso, nada, cero. El Vedanta fue interpretado sabiamente por Shankara como Advaita o no dualismo. Está bien, ¿cierto? Bueno, pues no para 999 personas de cada 1000. Existen otras importantes interpretaciones del Vedanta, más populares y menos verdaderas, que representan intentos de destruir su metafísica no dualista y convertirla en lo que no es, entre las que se incluyen el esfuerzo de Madhva por tomar un no dualismo incompetente y convertirlo en dualismo incompetente. Aquí es donde vemos un asombroso paralelismo entre lo que ocurrió en el hinduismo y lo que ocurrió con las enseñanzas de JJ enseñaba puro no dualismo, interpretado por el mundo como dualismo. El Vedanta era no dualismo, interpretado por el mundo como dualismo. Actualmente tienes dos grandes religiones que están controladas por una mayoría reaccionaria, y ambas compiten por los corazones y mentes de un mundo que no está allí.
Una de estas religiones es el símbolo de un imperio basado en el dinero, y la otra religión es el símbolo de un gobierno que podría involucrarse en una guerra nuclear con su vecino musulmán, que es igualmente reaccionario. Estas payasadas pueden ser aceptables para la mayor parte del planeta, pero no tienen por qué ser aceptables para ti. La actitud no dualista te dice que lo que estás viendo no es la verdad. Y si no es la verdad, ¿cómo podrías juzgarla? Juzgarla es darle realidad. Pero, ¿cómo puedes juzgar y darle realidad a algo que no está allí? Y si no está allí, ¿para qué necesitarías adquirirlo o librar una guerra por ello, o hacerlo más santo o valioso que cualquier otra cosa? ¿Cómo podría un trozo de tierra ser más importante que otro? ¿Por qué debería importar lo que ocurra en una ilusión, a menos que le des a la ilusión un poder que no tiene y que no puede tener? ¿Cómo podría importar el resultado obtenido en una situación particular a menos que hayas hecho un falso ídolo de la situación? Porque es el Tíbet más importante que cualquier otro lugar. Sé que aún no quieres oír esto, pero las acciones que emprendas o dejes de emprender en el mundo no importan, aunque tu manera de ver y la actitud que mantengas mientras participas en cualquier acción sí que importa. Evidentemente, mientras parezca que existes en el mundo de la multiplicidad, tendrás temporalmente algunas preocupaciones terrenales, y no es nuestra intención ignorar tus necesidades mundanas. El Espíritu Santo no es estúpido y como hemos dicho, tu experiencia es que estás aquí. Existe un modo de ir por la vida haciendo muchas de las cosas que harías de todos modos, salvo que ahora no las harás solo. Y así aprenderás que nunca estás solo. De modo que no estamos sugiriendo que no deberías ser práctico y cuidar de ti mismo. Simplemente tu verdadero jefe no será de este mundo. Ni siquiera tienes que decir a nadie que tú no eres el jefe si no quieres. Si quieres tener tu propio negocio y hacer que parezca que eres el jefe, genial. Haz que todo funcione lo mejor posible según te sientas inspirado. Sé bueno contigo mismo. Lo que nos importa es tu actitud mental, no aquello que aparentemente hagas. Finalmente, llegarás a ver cualquier cosa que hagas para ganarte la vida, como una ilusión que te da apoyo en la ilusión, sin favorecer realmente la ilusión. De lo dicho anteriormente, deberías entender que con la actitud no dualista estás adquiriendo la capacidad de cuestionar todos tus juicios y creencias. Ahora te das cuenta de que en realidad no existe tal cosa como sujeto y objeto, solo existe unidad. Aún no sabes que esto es una imitación de la genuina unidad, porque pocos han aprendido a hacer la distinción entre ser uno con la mente aparentemente separada de Dios, y ser uno con Dios. La mente retorna a Él. No obstante, el no dualismo tradicional es un paso necesario del camino, porque has aprendido que en realidad no puedes separar una cosa de cualquier otra cosa, y tampoco puedes separar ninguna cosa de ti. Como hemos apuntado antes, esta idea está bien expresada en los modelos de la física cuántica. La física newtoniana sostenía que los objetos eran reales, que eran externos a ti y llevaban una existencia separada. La física cuántica demuestra que esto no es verdad. El universo no es lo que asumes que es. Todo lo que parece existir es realmente pensamiento inseparable. Ni siquiera puedes observar algo sin producir un cambio a nivel subatómico. Todo está en tu mente, incluyendo tu propio cuerpo. Como algunos aspectos del budismo enseñan correctamente, la mente que lo está pensando todo es una sola mente, y esa mente es completamente externa a la ilusión de tiempo y espacio. Lo que no ha enseñado ninguna filosofía, excepto una, es una verdad raras veces aceptada. El hecho de que esta mente, en sí misma, también es una ilusión. Debería ser evidente en sí mismo que solo existe unicidad. Entonces, cualquier cosa que parezca existir debe de haber sido fabricada. Además, y este es un asunto que ninguna enseñanza ha explicado satisfactoriamente hasta hace muy poco, debe haber sido fabricada por lo que parece ser una muy buena razón. Así, en lugar de juzgar el mundo y todo lo que contiene, tal vez sería más útil en primer lugar que te preguntaras qué valor le has asignado al fabricarlo. También sería inteligente que te preguntases qué respuesta sería más apropiado darle ahora. Pursa. Lo cual nos lleva a la actitud de J. Su conciencia es la del puro no dualismo, el final del camino, la última parada. Debes tener en cuenta que cada una de las 4 grandes actitudes de aprendizaje son, en sí mismas, largos caminos, y que a veces pasarás de una a otra como una pelota de ping-pong.
El Espíritu Santo te irá corrigiendo a lo largo del camino, y volverá a colocarte en la dirección adecuada. No te sientas mal cuando pierdas el camino temporalmente. No hay nadie que haya caminado en esta tierra, incluyendo a J, que de algún modo no haya caído en la tentación. El mito de vivir una vida perfecta en términos del comportamiento, es contraproducente e innecesario. Lo único necesario es estar dispuesto a recibir corrección. Tal como un navegador o ordenador corrige constantemente el curso del avión a medida que recorre su ruta, el Espíritu Santo siempre está corrigiendo, sin importar lo que pareces hacer ni el nivel de conciencia espiritual en el que pareces estar. Es posible que lo ignores, pero nunca le puedes perder. El avión siempre se está saliendo de su curso, pero mediante la corrección constante, acaba llegando a su destino. Y tú también llegarás al tuyo. Es un trato cerrado. No podrías echarlo a perder aunque quisieras. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres prolongar tu sufrimiento? No es demasiado pronto para que empieces a pensar de acuerdo a las líneas del puro no dualismo. No siempre permanecerás en él, pero no te hará daño empezar. Comenzarás a pensar como J, y escucharás al Espíritu Santo como él lo hizo. Pero, finalmente, tendremos que dividir este puro no dualismo en dos niveles. Gary, ¿cómo es eso? Pursa, deja de dominar la conversación. Se debe a que tú pareces haberte dividido en distintos niveles, y la voz que representa al gran hombre debe hablarte como si estuvieras aquí, en este mundo. ¿De qué otro modo podrías oírle? Arten. Empezaremos con los aspectos más generales del puro no dualismo y dejaremos sus aplicaciones específicas y prácticas para después. El perdón avanzado, tal como lo practicaba J, a diferencia de la forma primitiva e invertida de perdón que el mundo practica a veces, requiere más comprensión de la que posees actualmente. Por lo tanto, sigamos adelante. Incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento por parte de una persona relativamente sana y de inteligencia rudimentaria, debería revelar que J no era crítico ni reaccionario. Gary, eso no dice mucho a favor de la coalición cristiana. Pursa, no te gustan, ¿verdad? Gary, me canso de escuchar a esos implacables políticos de derechas que se llaman cristianos, pero probablemente no reconocerían a Jesús, aunque viniera hasta ellos y les mordiera en el culo. Pursa, sí, pero esa es una trampa sutil, y has caído en ella de cabeza. A nivel de la forma puede ser justo afirmar que la mayoría de los cristianos podrían cambiar el nombre de su religión por juzgamentalismo. Pero si tú juzgas sus juicios, entonces estás haciendo lo mismo que ellos, lo cual te sitúa en su misma posición. Encadenado a un cuerpo y a un mundo que estás haciendo psicológicamente real para ti por no perdonar. Es evidente que la mayoría de la gente no podría perdonar completamente a los demás, aunque su vida dependiera de ello, y tu verdadera vida depende de ello. En lugar de simplemente apuntar que J fue capaz de perdonar a la gente incluso cuando le estaban matando, mientras que la mayoría de los cristianos de hoy ni siquiera pueden perdonar a la gente que no les hace nada, sería mucho más positivo para ti que te preguntaras cómo fue él capaz de hacerlo. A medida que sigamos adelante averiguarás que organizaciones como los demócratas y los republicanos, la coalición cristiana y el Sindicato Americano para las Libertades Civiles, están ahí por razones completamente diferentes de las que ahora les atribuyes. Gary, entonces creo que debo seguir adelante, pero antes, ¿puedo plantear otra pregunta sobre el no dualismo? Pursa, más vale que sea una buena pregunta. Me haces perder el hilo constantemente. Gary. Recuerdo una vez que una chica, una mujer, que estudiaba física en la universidad, me dijo que la materia aparece de la nada, y es casi toda ella espacio vacío. ¿Estás diciendo que es el pensamiento el que hace que aparezca esta materia? Pursa, es cierto que la materia aparece de la nada. Lo que no es tan evidente, y sin embargo es necesario tener en cuenta, es que, después de parecer sigue estando en ninguna parte. Todo el espacio está vacío y es inexistente, incluso la pequeña fracción de él que parece contener algo. Finalmente explicaremos qué es ese algo. En cuanto a los pensamientos que hacen aparecer imágenes, un modo más preciso de expresarlo sería decir que un pensamiento hizo que aparecieran todas las imágenes, porque todas representan la misma cosa bajo formas aparentemente diferentes.
Este tipo de cuestiones están siendo abordadas por las nuevas enseñanzas de J, deliberadamente expresadas en un lenguaje que puede ser comprendido, aunque no fácilmente digerido, por la gente de tu tiempo. De momento, concentrémonos en clarificar un poco el pasado a fin de prepararte para conocer el presente. Gary. De acuerdo, ya que estáis aquí, es decir, ya que parece que nosotros, colectivamente, hemos formado una imagen aquí. Arten. Como he dicho, J nunca fue crítico ni reaccionario, y nuestra breve exposición del no dualismo debería haberte dado la idea de que él no estaría dispuesto a hacer concesiones sobre esta lógica. Si no hay nada fuera de tu mente, entonces juzgarlo es concederle poder sobre ti, y no juzgarlo es retirar el poder que tiene sobre ti. Esto ciertamente contribuye al final de tu sufrimiento. Pero nuestro hermano J no se detuvo ahí. El no dualismo puro reconoce la autoridad de Dios tan completamente que renuncia a todos los apegos psicológicos hacia cualquier cosa que no sea Dios. Esta actitud también reconoce un principio que algunos han denominado de lo parecido, que dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser como Él. El no dualismo puro tampoco está dispuesto a hacer concesiones respecto a este principio. Más bien, dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser exactamente como Él. Dios no podría crear algo que no fuera perfecto, porque de otro modo Él no sería perfecto. La lógica de lo anterior es impecable. Si Dios es perfecto y eterno, entonces, por definición, cualquier cosa que cree también tiene que ser perfecta y eterna. Gary. Ciertamente esto limita las posibilidades. Arten. Como evidentemente no hay nada en este mundo que sea perfecto y eterno, J fue capaz de ver el mundo tal como era. Nada. Pero él también sabía que el mundo había aparecido por alguna razón, y que era un truco para mantener a la gente alejada de la verdad de Dios y de su reino.